cuáles son las herramientas y cuáles son los pasos que hay que dar para empezar a generar ese contenido que la semana pasada explicamos para qué sirve. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo estás? Bueno, vos recién mencionabas de no tener fallas. Una de las claves para no tener fallas, que ahora la vamos a estar hablando seguramente, es saber editar, que es algo que también enfatizamos en el podcast anterior. Y para saber editar hay una cuestión intelectual y hay una cuestión práctica. Hoy vamos a hablar de la práctica. No quiero salir con filosofía y empezar a escaparnos por otras vertientes, pero también es cierto que uno va a fallar. Necesitas a veces equivocarte porque esto es prueba y error. Tampoco es que vas a ser un fenómeno a la primera. Hay un libro de Robert Greene, sí, a mí que me gusta citar autores, que se llama Maestría, que analiza, entre otros, a Steve Jobs, bueno, ahora está muy de moda Elon Musk, que también aparece en el libro, Albert Einstein, etc. Y explica que todos estos genios, para dominar cualquier área, en este caso vamos a hablar de herramientas para crear un contenido, publicaciones digitales, etc. Para dominar esta área o la que sea, necesitas 10.000 horas de práctica, que son más o menos, teniendo en cuenta descansos y que tu mente se relaje, 10 años, más o menos. No significa que vas a tardar 10 años en aprender a hacer un buen contenido, en aprender a hacer una buena edición, pero sí que para volverte un maestro necesitas 10.000 horas de vuelo, como necesita un piloto cuando aprende a pilotar, justamente. Bueno, ese es un concepto que seguramente muchos te vayan a objetar. Porque pueden agarrar y decir, che, pero mira, este pibe es un pendejo, o esta piba es una pendeja, y que de la nada surgen y tienen millones de likes. Es uno entre miles igual, y miles. Yo no estoy a favor de las frases que son tajantes. O sea, yo te cuento esto según lo que los estudios, lo que las experiencias han evidenciado en base a lo que han trabajado otros profesionales. Pero no significa que esto sea así. Es como decís vos. Hay quienes no editan tanto y aún así viralizan muchísimo o trabajan sin tanta preocupación porque la edición sea espectacular. Te cito un caso, Pablo Carroza, que es amigo y que me encanta dentro del periodismo deportivo. A mí también me gusta mucho lo que No edita mucho, Pablo. No, de hecho es todo lo contrario. Edita poco. Es el arte de la no edición. Pero es un grandísimo orador. Yo no sé cómo hace. Extraordinario orador. Graba de un tirón 24 minutos. Excelente orador. Conoce su fortaleza y con esa fortaleza suprime la otra necesidad. Bueno, ahí estamos hablando ya de un tema que no lo vamos a tratar hoy en profundidad, que es la retención. Pablo es un gran, o sea, ¿cómo se puede decir? Inventá una palabra, retenedor. Iba a decir retenedor, pero claramente no existe. Inventala, no importa. Es un tipo que es muy habilidoso para retener. Sí. O sea, si yo te hablo sin parar, es como MrBeast. Sí. O sea, es el youtuber más conocido Sí. hoy por hoy y el más famoso y el más exitoso dentro de lo que entra en la connotación de éxito, porque es un tipo que te habla con un dinamismo tal y te llena de mensajes y cimbronazos que Pablo lo hace muy bien desde la no edición. Es el MrBeast del fútbol, para mí, si yo lo tuviese que Mirá definir. qué buena definición. Acortado. Bueno, traje 4 puntos clave para poder ser un muy buen editor de contenidos. Está claro que uno no se va a desempeñar como editor de contenido, salvo que quieras trabajar de eso como filmmaker, como community manager, como social media, que también todos estos podcasts van a servir para ayudar a todos esos profesionales. Pero como un creador de contenido, tenés que saber cuáles son las claves de la elaboración de ese contenido, ya sea porque lo vayas a hacer vos, porque al principio cuando empezás sos medio el hombre orquesta, o sea, tocás todos los instrumentos al mismo tiempo. Sí, porque después te podés ir desligando. Sí, te podés ir desligando, Jero. Si vas creciendo profesionalmente y vas ganando dinero, tenés la posibilidad de pagarle a otro para delegar esas acciones. 100%, pero eso para mí es una limitación por momentos, porque yo te digo hoy por hoy que pasé también por la fase de crear todo yo, editar todo yo, pasar a delegar absolutamente todo. Yo delegué todo. Y hoy yo soy un tipo ambiguo. Es como, ¿viste la economía bilateralista? Bueno, sí. Yo soy un
creador de contenido bilateral. Sí, un psicólogo se hace un picnic, te dice que tenés un problema con el control. Tengo un gran problema del control, de la ansiedad, de todo junto. Pero pará, escúchame. En este caso, Sí. creo que el equilibrio fundamental está cuando uno puede editarse a uno mismo y también delegar ciertas cosas. Igual lo tenés que saber, porque para delegarlo tenés que conocer cómo funciona para poder explicarlo. Sí. Entonces, punto 1, hay que armar un guión. Sí o sí. O un mapa o una idea, hay que armarlo en serio. Porque lo que pasa al principio, por lo menos lo que me pasaba a mí y lo que le pasa a varios, y aquí se puede fallar mucho, es que tenés la idea en la cabeza, pero nunca la materializás, nunca la transformás en algo real. Una idea en la mente no es algo real. Es real cuando se vuelve o tangible o existe digitalmente. O sea, o lo escribís en papel o lo redactás en un archivo Word. Y tenés tu guión, tenés tu mapa, tenés tu idea. A mí no me gusta el guión estricto. Yo no escribo exactamente lo que voy a decir palabra por palabra, salvo que sea un informe. O sea, si es un contenido solo audio y es un informe, ahí sí redacto palabra por palabra. Pero escribo pensando en hablar, no escribo pensando en que una persona me va a leer. Es diferente. O sea, si uso conectores como, sin embargo, a raíz de esto, ya que... Yo no hablo así, yo no te digo, Diego, ya que hoy nos juntamos a hacer un podcast. No, yo te digo, Diego, hoy vamos a hacer un podcast. Y así escribo cuando voy a hacer un informe. Escribo para leer, no para que lean lo que escribí. ¿Se entendió algo o no se entendió? No, es súper interesante, Jero, y tengo varias cosas a marcar a partir de esto. La primera es que vos lo manifestaste en el primer podcast, Sí. que a mí me queda súper claro ese concepto del síndrome del impostor. Sí. Que me pareció brillante y que debe pasarle a muchísimos creadores o aquellos que se quieren iniciar en la carrera, el camino de la Sí. creación de contenido, que es el hecho de ponerse una barrera, un límite antes de empezar a hacerlo. Sí. En segundo lugar, respecto a esto que vos hablás de la estructura, de cómo guionarse, para mí está muy bien lo que decís. Coincido. Y además... Pero creo que aquellos que son nuevos, porque hay muchos que son nuevos de los Sí, que nos ven, sí, por es supuesto. fundamental el primer paso de salir del síndrome del impostor a guionarse es escribirte todo tal cual. ¿Todo tal cual? Sí, sin duda. A mí no me gusta todo tal cual. Bueno. ¿Pero por qué? A ver, dale. En eso explícame. podemos ¿Por qué discernir. todo tal cual? Porque estamos hablando de gente que probablemente tenga ciertas inseguridades a la hora de crear contenido y qué más seguro que estar dentro de una línea. Tengo miedo que quede como Oye Siri, por ejemplo. Oye No. Siri, dame la definición de la palabra exactitud. Y entonces Siri sale y te dice, exactitud es una palabra para marcar cuando alguien quiere enfatizar puntualmente en un hecho que no tiene ningún tipo de vertiente, es exactamente como lo dijo, etcétera, etcétera. No busqué la definición, inventé, improvisé cualquier cosa. Pero salta Siri y lo dice como un robot. Yo tengo miedo que termine el creador de contenido hablando como un robot, porque para mí debe ser natural. O sea, yo lo tengo que ver al creador de contenido y como consumidor tengo que conectar con su naturalidad. ¿O cómo lo ves vos? Mira, hace poco yo armé para mi segundo canal de YouTube, en el cual hablo de creación de contenido para periodistas en redes sociales, y hablaba de justamente la estructura de un guión. Y entre tantas cosas, yo mostré un ejemplo de guión que para mí la improvisación no nace 100% sobre el guión en sí. O sea, yo sé que tengo un guión. Si vos me vas a decir que lo hablas en voz en off, como vos recién marcaste de los informes, yo entiendo que vos puedas seguir ese guión al pie de la letra. Pero cuando yo grabo, y grabé, y grabaré, siempre tomo esa estructura, ese guión tal cual está escrito, con los sin embargos, con los por lo tantos, como por los ya que. Y en el momento de grabarlo, por ahí me doy cuenta que cambio algunas palabras. Ok. Eso suele pasar. ¿Cómo son tus guiones hoy? Mis guiones hoy están estructurados en 3 partes. Bien. Estamos hablando de videos cortos para redes sociales, Instagram, TikTok. Bien. Después hablaremos de YouTube, que para mí Dale. es un caso aparte. Shorts. Entra Shorts de YouTube dentro de esta doctrina. Me parece que hay un factor fundamental importante que es el hook, el gancho del que todos hablamos. Capturar la atención. Al en los principio. Primeros 3 segundos. Primeros dicen. 3 segundos. Para mí es mucho menos que 3 ¿Me segundos. das un ejemplo de un gancho? ¿Sabías que Diego Armando Maradona fue campeón del mundo 2 veces en toda su carrera? Suponte, o sea, este es un ejemplo. Claro.
Entonces yo... Y el tipo dice, ¿cómo 2 veces? Claro. Si yo solamente recuerdo el 86. Se queda y se entera que en el 79 ganó el Mundial Juvenil en Japón. Exacto. Yo te estoy dando un dato que está incompleto Sí. y que automáticamente atrae tu atención porque vos solo Curiosidad. tenés asociado una Uno. sola Copa del Mundo. Sí. Eso es un título que, si fuese algo gráfico, escrito, sería un clickbait Bien. medio. Por ejemplo, un gancho de este podcast sería, ¿te gustaría aprender las mejores herramientas para empezar a publicar contenido en redes sociales? Bueno, Empieza el TikTok o el short con esa frase. Sí, creo que encima nos terminaría ¿Me tocaba a quedando... mí? Sí. Sí, obvio. Nos terminaría quedando un poco largo. Porque para mí hay mucho menos de 3 segundos de atención hoy. Al principio. Hablábamos recién de retención, Jero. Sí. Para guionar hace falta entender qué es la retención. Bien. Nosotros tenemos que entender que en los primeros, si se quiere, 3 segundos, para mí es mucho menos ya. Date cuenta TikTok, que es la plataforma de rápido consumo por excelencia. Yo no sé si vos tardás 3 segundos en scrollear. Ya el primer vistazo tiene que llamarte la atención. Es que bueno, ahí entraríamos en teoría de comunicación efectiva, en donde yo te diría que el 55% de la comunicación es no verbal. O sea que lo que ve en realidad es lo más importante. Con lo cual, más allá del gancho, otro día hablaremos de comunicación efectiva, pero más allá del gancho es importante lo que ve. Es Totalmente. importante lo que aparece en pantalla. Bueno, de hecho hablaremos seguramente que no es lo mismo que aparezca una cara a que aparezca otro tipo de objeto. No es lo mismo que aparezca el creador También en sí. depende de tu popularidad en el momento en el que publicás el contenido. 100%. O sea, hay un montón de variantes, pero empezás tu vamos guión a- con un gancho. Empiezo mi guión con un gancho, sigue la estructura con lo que sería un desarrollo en el cual no te voy a tirar en las primeras 2 líneas. Suponte que yo hago un guión para 1 minuto. Vamos a estandarizarlo en 59 segundos. El título, el gancho, tiene que durar máximo 3. El resto, o sea, lo que es el desarrollo, no voy a la parte final, que lo adelanto, es el cierre. El desarrollo tiene que durar, suponte, los primeros 10 segundos de ese desarrollo, un relleno, que en realidad yo no te estoy llevando directo al dato. Te guardás el dato Me guardo por el el dato tema de la retención. hasta por lo menos los últimos 20 segundos del desarrollo. Ya estamos hablando que 20 segundos de video te comiste. Bien. Segundos 20 segundos, o sea, del 20 al 40 te tiro los datos, y del 45 hasta el 60, del 40 hasta el 60, ya te voy cerrando la idea. Un especialista en SEO y retención de público, después de lo que dijiste, hace esto. Te aplaude. Ahora, Sí, agrego, para mí es muy importante contar una historia en donde el que esté escuchando o el que esté viendo y siga el contenido se vaya sumergiendo lentamente en lo que estás proponiendo contarle. Una historia tiene un comienzo, un conflicto, un desarrollo de ese conflicto donde se soluciona o no y finalmente un final, ¿no es cierto? Valga la redundancia, un cierre como decías anteriormente. Para mí existe la historia hasta para dar un dato. O sea, más allá que sea el dato concreto que Dame vos un vas a ejemplo, contar, dame un ejemplo. Vamos con el ejemplo que decías. Sí. Maradona fue campeón 2 veces. Vos te guardarías, según tu teoría, que no está mal. O sea, yo no estoy diciendo que está mal, estoy agregando algo más. Vos te guardarías el dato hasta el final. Por ejemplo, te digo cómo lo Sí. estructuraría ahora mismo. Dale, haceme el reel. ¿Sabías que Diego Armando Maradona fue campeón del mundo 2 veces en su carrera? Pensamiento. ¿Cómo puede ser? Bueno, me Bien. quedo. El astro argentino, conocido mundialmente por haber sido campeón del mundo en México 1986, en el cual obtuvo la segunda estrella para la Argentina, también fue ganador de un mundial de la categoría sub-20. Bien. Esos son los primeros 20 segundos. Sí. Entonces ahí yo te puedo contar, sigo en el desarrollo diciéndote, un año más tarde puede haber quedado afuera de la lista del Mundial de 1978 y que el clamor popular no haya alcanzado para que Menotti lo lleve a ser parte de la lista de jugadores. Diego Armando Maradona en el Mundial Sub-20 de Japón 1979 se coronó tras convertir 6 goles en todo el torneo. Extraordinario. Muy bien. ¿Sabías este dato? O si querés más, si te gustan estos datos, seguime para más. Perfecto. Chao. Mi teoría, o sea, cómo agregaría desde mi postura es, ¿sabías que Diego Armando Maradona fue campeón del mundo 2 veces en su vida? O sea, empiezo igual.
ahí viene el pensamiento del otro, etc. Ahora, yo le puedo dar el dato inmediatamente. Fue en el Mundial Juvenil de 1979 con César Menotti como entrenador y esto le trajo muchos problemas acarreados por su vinculación con Videla, presidente de la Nación en ese momento. Bueno, ahí depende. Empecé otra historia. Bueno, es buenísimo. Empecé otra historia. ¿Sabés cuál es la diferencia en favor, creo yo, de mi teoría? Que lo que vos dijiste, otro lo busca y lo dice también. Que no estoy diciendo que esté mal, porque vos Bien. lo podés llegar a comunicar mejor, ¿eh? Sí. O sea, insisto, no es una crítica, porque si otro va y lo hace, le puede salir bien. De hecho, vos, casi la mayoría de tus contenidos, al principio sobre todo, ahora ya están más elaborados, pero al principio sobre todo eran así y te hicieron crecer muchísimo. Digamos, el público identificaba en su mente, Diego me va a contar información fehaciente del fútbol, información real del fútbol. Como Bueno, se ahí dice entramos ahora, ¿no? en una dicotomía, Jero. Está bien, pero digo, yo ahora me voy al resto de la historia. Después de obtener este título, Diego Maradona tuvo que volver y presentarse en Casa Rosada junto a Rafael Videla, que lo recibió e incluso le marcó cómo tenía que cortarse el pelo. Escuchalo a Diego recordando aquella historia. Y le agrego el fragmento de Maradona hablando con Mati Pelicioni en El Líbero. Sí. O sea, y encima le traigo brillante. más. Lo que quiero decir es, me fui por otro lado con la historia. Lo emparenté con Diego cuando cuando conoció a Videla. Bueno, O sea, está bien, podría ser otro contenido también, el día que Diego conoció a Videla, lo que sea. ahí está bueno ahora a la hora de hablar de vertientes a la hora de crear un contenido, o sea, en realidad, o crear varios contenidos a partir de la misma historia. Sí. Que para mí, encontrar un diferencial es la parte más difícil. La más difícil, de hecho La lo más tengo difícil. aquí, mirá. Diego, yo en guiones te iba a decir, una vez que tenemos la historia y que tenemos el guión, la estructura, para mí viene ensayarlo, porque yo insisto, tiene que sonar natural. Esta es mi postura, vos tendrás No, la no, tuya. no, yo para mí estoy- tiene que sonar natural. Estoy 100% de acuerdo. Y yo creo que tiene que tener un valor añadido. Le tiene que aportar algo al que lo recibe. O sea, ¿por qué tu contenido y no el de otro? ¿Por qué tu contenido sí tiene que viralizar, tiene que ser el que elige la persona? Porque hay algo muy importante, que es cierto, nosotros vamos mechando cosas para principiantes y para avanzados. Yo hablo más que nada de principiantes. Si traquea muy rápido el usuario, o sea, no se queda demasiado en tu video, es poco probable que te recomiende de vuelta la herramienta, porque la herramienta quiere retener al usuario el mayor tiempo posible usando la herramienta, no viendo tus videos. Exactamente. Entonces, para mí tiene que venir el valor añadido. ¿Qué le voy a dar yo al usuario que lo va a encontrar solamente conmigo? Puede ser la forma en que le cuento la historia, los datos que elijo, la edición de video, algún factor puntual, una estructura, un formato también puede venir acompañado. O sea, hay que elegir un valor añadido, algo que no tenga el usuario a disposición fácilmente como para que me elijan a mí en lugar de a otro. Ante esto tengo dos cuestiones que me parece que va a ser un punto de debate hermoso, porque me gusta discernir. Cuando hablamos de principiantes, yo creo que es fundamental, antes de encontrar un estilo, antes de encontrar todo lo que... Hacerlo. Hacerlo implica muchas veces ser Siri, ser Wikipedia. ¿Y por qué digo esto? Primero que uno rompe con esa primera barrera de la duda a la hora de crear contenido. En segundo lugar, porque claramente no hay una estructura tal que diga, ok, tenés que hacer esto, tenés que ir por esta historia, tenés que ir por este lado. Entonces, ¿qué hago yo como principiante, como creador de contenido amateur? O copio a otro, o claramente agarro los datos más crudos que tengo sin tener un pensamiento lateral, como vos lo indicaste de la dictadura argentina, porque eso ya abarca que vos tengas un conocimiento salido de lo que tiene que ver con la historia en sí. Es como la columna vertebral de un equipo. Yo no puedo pensar en que el lateral tiene que subir por derecha cuando en realidad mi 2 no me asegura el arco en 0. Bueno, esto es lo mismo, si se entiende la metáfora. El que es nuevo creando contenido tiene que entender que primero, para encontrar seguridad, tenés que ir por la segura, por la que te va a llevar a... Dale el pase al compañero. Exactamente. Hablando en términos futbolísticos. Es el primer pase. Sí. Yo no diría a un creador de contenido nuevo que empiece a ir por la tangente. En este caso, apunta, sé Siri hasta que encuentres tu estilo.
sé otro. Copiá, agarrá y fíjate lo que hizo otro y copiá. Después le agregarás tu valor agregado. Yo tengo esa percepción. Me gusta que reivindiques el asunto porque escuchándote tuviste gran empatía por el que va a comenzar. Es cierto. Y bueno, creo que en estas charlas vamos un poco para los nuevos, pero también a los que quieren profundizar. Así que está bueno lo que planteas. Y no está mal que hayas dicho copiar. Sé que puede sonar fuerte, pero uno tiene que tener personas que sean referentes y que esos referentes nos puedan inspirar. Cuando hablamos de copiar, no hablamos de copiarle palabra por palabra, no hablamos de copiarle las frases, hablamos de copiar la forma. Exacto. Hablamos de copiar su vida. No es, el estilo puede ser un poco, después lo vamos a ir moldeando, pero quiero decir, cuando yo veo a una persona, nosotros, que trabajamos como creadores de contenido, y hay gente que decide tomar como referencia lo que hacemos y elaborar contenido que nos ha pasado a los dos, eso está bien, que es lo que vos decías. Y copiar a veces es una palabra que suena fea, pero que no está mal. Bueno, si nos ponemos literarios... El que le roba a uno, dijo una vez Charly García, que me parece que no es una frase de Charly García. A ver. Él citó a otro, pero no me acuerdo a quién citó, así que yo lo cito a Charly. Sí. El que le roba a uno es un idiota, dijo Charly. El que le roba a todos es a genius, es un genio. Bueno, pero escúchame. Julio Verne, Sí. en sus libros, en sus novelas, inventó muchas cosas que seguramente las traía de algún lado. El submarino, la vuelta al mundo en 80 días con un globo con un globo aerostático. Digo, esto va a ser un problema cuando lo diga. Porque incluso yo soy de una religión que cree en Dios. Igual decir cosas controversiales, te lo pido por favor, Bueno, que en redes suma mucho. El que dice que existe Dios quiere decir que anteriormente algo te llama para decir que eso existe. ¿Por qué yo digo que hay que copiar contenido en redes sociales? Porque siempre tuvimos inspiración a lo largo de la humanidad de algo Sí. que previamente creó Aparte, otro. vamos con un consejo sano, no hay que reinventar la rueda. No, exactamente. Hay que arrancar desde donde lo dejó la anterior y hacerlo mejor. Exactamente. Sí. A ver, te voy a dar un ejemplo. Y acá te voy a tocar un poquito Dale, una fibra sí. íntima. Sí. Yo había visto que vos habías hecho la mejor cronología de Lionel Scaloni de la selección argentina en YouTube. 8 millones de visitas. Bien, No sé 8 si es la palos. mejor, es la más vista. No, 8 millones. Decilo con todas las letras porque está perfecto. Por eso digo, no sé si es la mejor, es la más vista. ¿Cuánto duraba? 25 minutos. 25, 26 aproximadamente, minutos. sí. Yo vi que lo que vos habías hecho y dije, tengo que hacer algo igual. Esto es un secreto, que a vos creo que ya te lo dije. Sí, ya lo hemos hablado. Tengo que hacer algo muy parecido porque es un nicho, la selección argentina, Que tiene es algo público. que está cada vez más álgida la cuestión. Tengo que hacer lo mismo, pero lo duplico en tiempo y además cuento toda la historia desde un lado más emotivo, no desde el lado que vos lo habías marcado, que es dato, Un puntualidad. documental, yo hice un documental. Exactamente. Yo agarré y conté la historia de Lionel Scaloni, que nadie la había contado. Sí, Entonces, yo no hice la historia de Scaloni. Yo hice un documental de su ciclo como entrenador de la selección argentina. entonces, ¿qué le queda a la gente? Una historia agarrada desde un punto de vista y una historia agarrada desde otro punto de vista. Pero los dos creamos Tal algo cual. similar, que es una parte de la vida de Scaloni. Bien, perfecto. Ante Clarísimo. eso, copiamos un concepto, o yo te copié a vos en realidad una Sí, cuestión, pero te fuiste por distinta. otro lado, está perfecto. Bueno, a la hora de hacer guiones, y ya que traes el campo de YouTube, hay videos más largos en YouTube. Sí. Yo creo que el video en YouTube largo, donde una persona expresa su opinión, no se puede guionar de principio a fin. O sea, cuando un periodista editorializa No se o puede una guionar. persona cuenta su experiencia, no se puede guionar de principio a fin. Vos podés anotarte 2 o 3 cosas que no te querés olvidar, pero no se puede guionar. Si yo quiero dar mi opinión sobre algo, me tengo que sentar y darla. Si no estoy preparado para hacerlo, elijo otro contenido. No es tan sencillo hacer eso. Igual que un videoblog. Un videoblog sí se puede guionar, sí se puede estructurar, pero cuando estás en el lugar de los hechos contando lo que te sucede, no puedes hacer un guión, lo tenés que manifestar, aparte te lo va a agradecer la gente, según lo que te está pasando en ese momento.
Esta es mi postura. Del mismo modo te digo que si vas a realizar un informe y le querés agregar tu opinión para empezar a practicar esto de opinar, sí, me echaría una presentación a cámara con el gancho, después el informe, solo audio, una sucesión de imágenes. Ahí sí ya escribo y leo. De hecho, antes nombrabas la cronología de Scaloni, es un documental, yo no salgo nunca en cámara. Exactamente. Está completamente escrito el informe, preparado para que yo lea, para una persona que quiere escuchar y no quiere leer. Vuelvo sobre lo anterior. O sea, ahora te voy a decir guión, algo respecto a la no escribí el lectura. guión para que una persona escuche, no para que él lo lea. Me salté los a raíz de esto, etcétera, todo lo que te decía antes. Y con este tema de YouTube hay una fascinación, creo yo, con la estructura del guión en YouTube. Yo creo que en YouTube, más que la estructura del guión, lo importante es cómo conectás con tu audiencia.